están al otro lado y van a participar en esta última clase, en el seminario. Agradezco muchísimo a Cristian y a Carlos que le propuso Cristian, ¿no?, su presentación, y han organizado y hecho todo el trabajo, así que yo aquí no quiero llevarme ninguna medalla de eso. Al revés, agradezco mucho todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho, ¿no? Un poco por contextualizar, hoy vamos a trabajar la educación comunitaria como estrategia de intervención socioeducativa desde Latinoamérica. Otro modo de pensar la educación social. Un poco por contextualizar en la asignatura, en algún momento vimos algunos de los ámbitos de trabajo tradicionales de la educación social, de adultos, todo lo que era el espacio de la educación especializada en situaciones de exclusión social, y uno de ellos fundamental era el comunitario, ¿no? Ahí entra el desarrollo comunitario, la animación sociocultural y diversas tradiciones. Nos parecía muy interesante traer experiencias que se están haciendo actualmente en Latinoamérica, especialmente en Colombia, en relación con la educación comunitaria, que tocaría con toda esa tradición, ¿no? Que ha habido distintos modos de concretarlo a lo largo de estas décadas, ¿no? En España se ha hablado mucho de desarrollo comunitario, con una visión de organización comunitaria, de animación sociocultural, con una estrategia más educativa. Se trajo el community building de Reino Unido, en su momento Marco Marchiori, que ha sido una de las figuras más importantes. También ha habido mucha influencia de la investigación acción participativa, que precisamente Falborda, colombiano, es quien empieza a plantear todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y aquí en España tuvo muchísima influencia desde lo que fue la educación popular, cuando se fue construyendo la educación social en las décadas de los 60, 70 y 80, ¿no? Con muchísima influencia latinoamericana. A mí me encanta hoy varias cosas. La primera, que recibamos una aportación desde el propio alumnado, que es muy en consonancia con esa idea tradicional del Freire, de que enseñamos y aprendemos todos, ¿no? Y de que la participación activa del educando es fundamental. Entonces, en ese sentido, yo creo que es uno de los gestos que puede haber habido en este seminario, que sea desde Latinoamérica, para que no sea tan eurocéntrico, ¿no? Que también hemos hablado muchas veces, la mayoría de vosotros y vosotras sois de otros países, ¿no? Sin embargo, aquí a veces solo hablamos de lo español o del europeo. Y en tercer lugar, un poco recoger toda esta tradición que, ya digo, en España tuvo muchísima influencia. Aquí se le dio mucho más a latinoamericanos que a españoles. A Juan Díaz Bordenave, a Mario Caplún, es decir, a Pérez, ¿no? A muchísima gente que trabajó desde distintos paradigmas y modelos, y por supuesto Pablo Freire, que fue uno de los grandes. Aquí en España sigue habiendo aún algunos sitios que se identifican con la educación popular, como la Escuela de la Rostro, que es relevante, ¿no? Porque fue uno de los buques insignia durante mucho tiempo de la pedagogía crítica. Y entonces un poco hoy lo que parecía oportuno era ver cómo en el siglo XXI y en este momento internacionalmente se está reconceptualizando, redefiniendo y explorando desde distintas instancias educativas y desde distintos agentes y actores de la educación y de la educación social, todo este tema de lo comunitario. Así que dicho esto, y por contextualizarlo en la asignatura, paso a Cristian, ¿no? Que nos comente un poco, nos presente y nos diga quiénes son las compañeras y compañeros que participan. Gracias, profe Carlos. Sí, esta es una iniciativa que veníamos charlando desde el semestre pasado, la intención de un poco hablar de educación popular y comunitaria en este espacio y cuáles son esos puentes que se tienen con la educación social, ¿no? Cómo se relacionan. Bueno, el objetivo del seminario es reconocer las formas alternativas de intervención socioeducativa a partir de procesos organizativos de base en el ámbito de la educación popular y comunitaria en América Latina. Para eso nos acompañan dos ponentes virtuales, nos acompaña Angelisema de Holanda y nos acompaña Joana Huepas Salcedo, y presencialmente nos acompaña nuestro compañero Ricardo. Bueno, comenzando, voy a explicar un poco de la trayectoria de Angelisema. Angie es licenciada en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, es especialista en Políticas Públicas para la Igualdad, es máster en Educación y Comunicación y es docente investigadora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Es activista, es mujer y es educadora socioambiental. Hace parte de la Corporación Corpocetis y de la Red de Educación Comunitaria y Emancipación Popular. Angie nos acompaña hoy con su grupo también de clase, entonces estamos haciendo como una transmisión como paralela también. Ahí
ya está un grupo también de la Universidad Corporación Minuto de Dios, con estudiantes de trabajo social. Entonces estamos haciendo ahí una conexión con ellos también. Nos acompaña también Joana Huepa Salcedo. Joana es la que está de segunda en nuestro, para ubicarlos, ¿no? Es de segunda en nuestra presentación. Y bueno, Joana es licenciada en Psicología y Pedagogía, es máster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina, es docente e investigadora de la licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Trata los temas de género, de interculturalidad y de derechos humanos. Y aquí a mi lado se encuentra Ricardo Castro Medina, él es también licenciado en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional, es especialista en memorias colectivas, derechos humanos y resistencias, es máster en Educación, Conflictos, Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Universidad de Granada, y también es máster en Cooperación del Desarrollo, Gestión Pública y de las ONG. Es integrante también de RECEP, y es activista y defensor de derechos humanos. Bueno, el seminario hoy va a tener una metodología. La idea es que iniciemos con una pequeña exposición o una pequeña descripción de experiencias comunitarias y populares de base. O sea, la idea de este espacio es un poco que conozcamos qué se hace en los contextos de educación popular, cómo y cómo se entiende. Para eso vamos a dedicar unos 15 minutos y cada uno de los ponentes va a hablar de un proceso particular. Bueno, Ricardo nos va a hablar un poco de los proyectos populares de la ciudad de Bogotá. La profe Angie nos va a hablar de su experiencia en la Corporación Semillas de la Tierra del Sol, que es Corpocetis. Y la profesora Joana nos va a hablar un poco de esa experiencia de profesionalización de la licenciatura en Educación Comunitaria. Luego nos vamos a ir con un bloque de preguntas que yo le voy a hacer a los ponentes. Y también unos 15 minutos de cada integrante para esas preguntas. Y finalizamos con un espacio de bloque de preguntas de los que nos acompañan. Y también si desde la Universidad, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios tienen preguntas, con mucho gusto nos las hacen saber a través de la presentación de Angie. Y nada, gestionamos esas preguntas. Y finalizamos con un cierre ahí reflexivo que podamos hacer entre todos sobre el espacio. Bueno, para iniciar, Angie, no sé si quieres iniciar tú con la contextualización de Corpocetis. ¿Cómo lo ves? Listo, claro que sí. Angie, si lo deseas, compartir tu pantalla, ¿vale? Vale. Sí, sí, bueno, me confirman si me escuchan y se pueden ver la pantalla, por favor. Sí, estamos viendo perfecto, Angie, gracias. Vale, listo. Entonces, muy buenos días para todos y para todas. Recuerdo que en este momento nos encontramos en una clase sincrónica, es decir, a la vez estamos conectados con estudiantes del programa Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que bueno, por temas de la cámara no los ven, pero están pues acá en el salón. Asisten aproximadamente 40 personas. Entonces, bueno, pues un saludo muy especial para todos y todas en esta mañana en Colombia. Y buenas tardes para las personas que nos escuchan desde la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, con mucho gusto, mi nombre es Angie Lizeth González Marulanda, soy licenciada en Educación Comunitaria con enfoque en humanos. Y les voy a hablar un poco acerca de mi experiencia desde un voluntariado que he desarrollado hace años en la Corporación Semillas de la Tierra del Sol, pero también una experiencia que se desarrolló el semestre pasado con la universidad, es decir, esta educación formal y no formal, con un curso que se denominó Naturaleza con Derechos y Alternativas al Desarrollo. Entonces les voy a hablar un poquito como del contexto del municipio, donde queda. Rápidamente intentaré no demorarme en esto, sabiendo que pues, el tiempo es un poco apretado. Bien. Bueno, en este caso pues, nos encontramos en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que queda pues muy cerca a la influencia de los ecosistemas de humedal, a los cuales vamos a hacer referencia en este momento. Entonces, bueno, pues Colombia, primero ubicar, ¿cierto? Para el caso de Madrid,
pues se encuentra ubicado en Latinoamérica. En este caso, Colombia cuenta con 32 departamentos y el distrito capital, que es Bogotá. Para el caso del municipio de Soacha, se encuentra en el departamento de Cundinamarca y está ubicado en la zona central del país, como lo podemos ver en la imagen. Ahí pues directamente se encuentra el municipio de Soacha. Siguiente, por favor. Y vamos a encontrar que la distribución poblacional para el caso del municipio, bueno, es bien particular porque el municipio se encuentra ubicado al suroccidente de la capital del país. Esto ocasiona que haya pues bastante sobrepoblación. En el caso del territorio, se encuentra distribuido entre zonas rurales y urbanas. Tenemos casi que el 70% de la zona rural en el municipio y el resto es zona urbana. En el municipio de Soacha vamos a encontrar entonces en la parte morada y verde del mapa que vemos en pantalla, es la zona rural, y en la naranja vamos a encontrar específicamente la zona urbana del municipio. Acá en el territorio pues tenemos varias problemáticas. Y estas problemáticas pues están orientadas o están relacionadas pues con una sobrepoblación. Esta sobrepoblación se da a causa del conflicto armado en el país, el desplazamiento, fenómenos de desigualdad, de pobreza, de violencias, y a partir de ello pues el municipio recoge una gran población. Se dice que actualmente se tiene alrededor de 1 millón de habitantes. A partir de ello, vemos, no atrás, por favor, pues es que este es más o menos como el contexto del municipio. La intención con la fotografía es poder acercarnos un poco al lugar en donde se desarrolla la experiencia. A partir de ello, entonces encontramos que existen experiencias, en este caso, para dar cuenta de la protección, del acompañamiento, del cuidado de ecosistemas naturales en el municipio de Soacha. El municipio cuenta con diferentes ecosistemas, en este caso ecosistemas de humedal. Contamos con ecosistemas de páramo, contamos con matorral subxeropítico, encontramos también bosques de niebla, es decir, que es un municipio pues muy diverso. Y a partir de esta perspectiva territorial y ecosistémica, encontramos una defensa justamente por estos territorios. En esta defensa damos cuenta de la Corporación Semillas de la Tierra del Sol, que ha desarrollado un ejercicio, sobre todo en la zona urbana del territorio del municipio de Soacha, pero que sin embargo los ecosistemas de humedal pues, se encuentran en grave amenaza por la sobrepoblación, por también en este caso la contaminación que se da por la autopista sur, que es la vía principal que conecta en este caso a toda Latinoamérica, para el caso de la ruta panamericana, que viene desde Canadá, Estados Unidos, pasa por México, toda América Latina y el Caribe, y pasa también por Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Esta es la vía pues, que recorre todos esos países, y específicamente para el caso del municipio, pues pasa por la zona centro. En este caso, esta conexión que se da por el territorio en la zona sur, pues hace que también haya una gran contaminación ambiental y que haya cambiado también el territorio justamente por esa visión de desarrollo, ¿no? Por querer en este caso construir y poder ampliar estos ecosistemas, específicamente, bueno, más la zona urbana, ¿no? Esa necesidad también de ir muy de la mano de Bogotá, ¿no? Del desarrollo de Bogotá, de la capital. Entonces hemos padecido de algún modo también ese contexto y esa situación, pues en cuanto a la desigualdad y demás, pero también en cuanto a la reducción de los ecosistemas naturales. Acá en la fotografía estamos viendo específicamente, bueno, cómo recorre la autopista sur, pero cómo también se ven amenazados y disminuidos los ecosistemas de humedal. El siguiente, por favor. Este mapa lo quise traer porque relata muy bien en este caso la cantidad de ecosistemas de humedal que tenemos en el municipio. Tenemos 38 humedales. De esos 38 humedales encontramos 14 que se encuentran en camino de declaratoria, es decir, en camino de reconocimiento legal de derechos.
Solo 2 cuentan con la declaratoria y el manejo, que es el plan de manejo ambiental, que sin embargo están vencidos, hay que decirlo, se ha cedido hasta el 2010 y 2006, es decir, que llevamos más de 10 años del vencimiento de la declaratoria, y 12 humedales que cuentan con estudios técnicos. En este caso, la corporación pues ha hecho incidencia en los humedales, 2 primeros, los que están en la declaratoria, que es Tierra Blanca, el humedal del Neuta, y también ha desarrollado ejercicios en el humedal de Maiporé. Bien, este es el humedal específicamente donde más se ha tenido incidencia, que es el humedal Neuta, y queda de hecho muy cerca a la universidad en la que nos encontramos el día de hoy, que es la zona centro, es decir, la comuna número 2 del municipio de Soacha. Aquí en la comuna número 2 vamos a encontrar también una gran extensión territorial y un crecimiento urbanístico acelerado a causa de lo que hemos mencionado anteriormente, pero también vamos a encontrar pues, unos ejercicios de resistencia pues, muy interesantes. A partir de ello, entonces, encontramos que la Corporación Semillas de la Tierra del Sol ha desarrollado ejercicios por la prevención, por el cuidado, por la defensa, pero también ejercicios que están direccionados, en este caso, a fortalecer una educación comunitaria, una educación popular, pero también una educación que está pensada pues, justamente en los ecosistemas naturales. ¿Sí? Esos ecosistemas naturales, bueno, pues la necesidad de defensa, ¿no? Sobre todo en un territorio como tan dolido, en un territorio que ha tenido pues tantos problemas de violencia, ¿cierto? Un territorio que ha llegado toda la situación de desplazamiento, un territorio que en este caso pues requiere, ¿cierto? Urgentemente acciones e intervenciones sociales y comunitarias. Bueno, aquí quise traer un poco como la fotografía de la institución del partido donde nos encontramos. En este caso, nos acompañan el día de hoy estudiantes del programa Trabajo Social, ¿cierto? Y en este caso, pues también queremos hacer la reflexión en cuanto a ese rol que tendríamos como trabajadores y trabajadoras sociales en el ámbito de la acción social, ¿cierto? De la educación social, pero también desde la educación comunitaria, ¿no? Cómo se encuentran esos ejercicios de educación que permiten en este caso pues dar cuenta de otra perspectiva de desarrollo, ¿no? de una perspectiva además que nos alienta, ¿cierto?, a buscar la transformación por nuestros territorios. Bien, aquí pues traigo algunas fotografías acerca de la experiencia ya de la corporación, pero me gustaría más que los abordáramos en el segundo momento de mi intervención, sobre todo para hablar un poco de las estrategias, de las herramientas, de los ejercicios que se han liderado desde la corporación en alianza con instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en el municipio de Soacha. Entonces, dejaría hasta acá como la presentación de un poco como el contexto de la experiencia, desde donde partimos, ¿cierto? ¿Cuál es el lugar en el cual nos encontramos, pero sobre todo ese lugar de enunciación en el cual pues habitamos, pero sobre todo en el lugar desde donde nos motiva a desarrollar ejercicios y experiencias sociales. Vale, Angie, muchísimas gracias por lo que nos estás comentando, muchas gracias por lo que nos contextualizaste la experiencia. La logramos ubicar geográficamente en Soacha, logramos ubicar que hablábamos de estos conflictos socioeconómicos y todos los procesos educativos que se tienen alrededor de esta problemática. Bueno, vamos a darle paso a Ricardo, que nos va a comentar ya más de la experiencia de los periféricos populares y me lo invito a Ricardo que se siente aquí un momentico y te voy a ayudar a compartir la pantalla de PDF. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale, como que mientras estaba en la presentación, pues como decía Cristian, mi nombre es Ricardo, soy de Colombia, llevo ya 2 años acá en España, principalmente en Granada. Entonces, como que igual he tenido esta relación un poco con la educación social y con la educación comunitaria frente a diferentes ámbitos sociales, ¿no? Que me familiariza eso. Antes de comenzar la presentación un poco, digamos, de lo que es la experiencia del PEIFEX, me gustaría saber un poco los lugares de origen de cada uno de ustedes. O sea, ¿de dónde vienen? Chile. Chile.
soy de Ecuador. ¿De Ecuador? Sí. Yo soy de España. De Madrid, Ecuador, Torres. Madrid, España. Alemania. Alemania. ¿De qué parte? ¿Todos son de Madrid? ¿De España son de Madrid? De Santander. Y Carlos, yo soy de Madrid. De Madrid. Bueno, madre Ella es de gallega, Madrid. bisabuela vasca, abuela italiana, o sea, pero bueno. Vale, porque es importante como partir de esta pregunta, porque estamos hablando también de una educación contextualizada, ¿no? Entonces, primero que todo nos tenemos que ubicar pues, en el espacio donde nos encontramos en estos momentos. Si yo les voy a hablar a ustedes, por ejemplo, del pre-IFEX, pues yo sé que los que están allá detrás me entenderán que es un pre-IFEX, ¿sí? Entonces, pero si les pregunto a ustedes, ¿qué les suena pre-IFEX? Nada, ¿cierto? Entonces, pero si les digo, las pruebas de selectividad, ya empezamos a tener, digamos, un contexto. Bueno, no sé cómo se llamará en Alemania o en Ecuador o en Chile. Y la de acceder a la universidad, ¿cómo se llaman? Es así, bueno, En mi tiempo era no es sí, porque ahora está en un proceso de transición. Pero por la pandemia. Vale, sí. Entonces estamos diciendo que después de que terminamos el instituto, el colegio y el bachillerato en general, nos toca hacer una serie de pruebas a nivel estatal para saber si somos aptos o no somos aptos para entrar a una universidad. ¿Sí? Entonces, esta iniciativa, el IFEX es eso, ¿no? Es un modelo copiado de Alemania que no funciona muy bien, que al fin y al cabo que lo compra Colombia y pues hace, digamos, unas mejoras que va teniendo diferente, lo adapta a sus necesidades, ¿sí? Esto también tiene que ver con la necesidad que necesita el país. Si el país necesita más mano de obra, pues va a priorizar ciertas carreras, ¿sí? Entonces, las humanas y la educación, pues sabemos que nos rechazan un poquito en ese sentido. Eso es pre-IFEX. Bueno, ya el nombre dice pre-IFEX popular, pues, ¿qué quiere decir popular? Pues, que digamos estoy. Y de SUA, pues, aprovechando también como el mapita que decía Angie, va a sonar un poco muy centralista, un poco muy rolocentrista, como digo yo, la presentación. Es de Bogotá, bueno, Soacha es un municipio aparte de Bogotá, pero SUA es de la parte noroccidente de la ciudad, ¿sí? Este pre-IFEX al fin y al cabo se llama Los 12 Juegos por una canción de Los Prisioneros que se llama El Baile de los que Sobran. ¿Sí? Después la pondremos y entenderemos un poco esta canción. Los 12 Juegos, pues al fin y al cabo es un proyecto de educación popular, literal, que se ubica en la localidad de Suba desde el año 2011. ¿Sí? Es un proceso impulsado por un grupo de trabajo de educación popular, principalmente estudiantes de las universidades públicas, que a diferencia de este contexto español y de otros países, como Chile y demás, pues la educación pública en Colombia, acceder a ella es cada vez más difícil. ¿Sí? Entonces nos toca hacer diferentes tipos de pruebas de acceso, no solamente este pre-IFEX que nos determina si podemos pasar y no, sino que adicional a eso tenemos que hacer una prueba particular para cada universidad. Entonces eso ya va limitando el acceso a la universidad pública. Entonces es un filtro cada vez que se hace mucho más grande para que no se pueda acceder a una educación pública y gratuita y de calidad, ¿no? Este proceso, al fin y al cabo, con estas personas que lo empiezan a impulsar desde el 2011, pues se convierte en una alternativa frente a esta inequidad, exclusión y segregación del sistema educativo. Acá quiero hacer un paréntesis. Yo traté de buscar modelos de procesos de selectividad o que preparan esto de forma alternativa, social, popular, en España y no existen. Todo ese modelo lo tienen cooptado las empresas. O sea, si tú quieres prepararte para la selectividad, tienes que pagar, ¿sí? En Colombia también. Pero pues hay todavía una resistencia, como estos procesos que le estamos mencionando de precios populares, que dicen, tú no puedes pagar, si estudias en un colegio público, acceder al formulario te cuesta. ¿De dónde vas a sacar, un ejemplo, 100 euros, 200 euros, que vale esto para que puedas prepararte para pasar a una buena universidad? Y a una universidad pública. En la privada no tienes problema, porque en la universidad privada pagas y ya está. Entonces, vemos que hay una brecha que se va ampliando ahí. Entonces, en este sentido, hola. En este sentido, como que los pre-IFEX al fin y al cabo es una nueva posibilidad para las clases populares. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están ubicados los pre-IFEX populares?
populares principalmente, en Suba, en el sur, en Soacha, en diferentes partes, en la periferia, ¿sí? Que son personas que no tienen al fin y al cabo la posibilidad económica de pagar un instituto privado, que no significa que sean de mejor calidad, porque están bastante bien. Es decir, las personas que entran también a los colegios populares acceden a la universidad, porque es de estudiantes de las universidades públicas que ya pasamos por eso. Es como una cuestión generacional, no sé si me explico. ¿Sí? Pues ahí vemos como qué tal, este espacio se llama Chipacuy, que pues en su, o sea, Muisca, la lengua indígena originaria de esta región, pues es Chipacuy. ¿Sí? Entonces tiene como que este espacio ahí. Ahí vemos como los diferentes jóvenes que están ahí y pues yo no sé si esta es como la presentación de contexto. Del contexto, sí. Y eso ya sería como contexto, exclusión, ya tenemos la parte como geográfica y demás, y pues la parte de acceso realmente que se va a permitir que no tenemos, porque no podemos pagar un colegio privado, ¿sí? ni institutos particulares, ni nada por el estilo. Digamos que es muy interesante, yo también conocí de cerca las experiencias de los proyectos populares. Es muy interesante porque es como una respuesta a esa necesidad de acceso a la universidad pública y construida por la misma universidad pública, que es lo que es un proceso muy, muy interesante. Ya entendiendo, digamos, un poco, ubicando esta experiencia, nos vamos a ir con otra experiencia también muy significativa que nos va a explicar la profesora Joana, que tiene que ver con el proceso de profesionalización de la licenciatura en educación comunitaria. Ya le damos paso a la presentación de Joana. Hola, muy buenos días. Buenas tardes para ustedes. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por este espacio. Un agradecimiento, pues, y un saludo al profesor John Gilmo Saldívar, a cargo de este espacio académico, a quienes nos acompañan desde Ecuador, Alemania, Chile y España, desde diferentes lugares en ese espacio salón de clase, y a pues, los y las estudiantes de trabajo social de la Universidad Minuto de Dios con la profe Angie a cargo, que saludo y celebro también muchísimo esta posibilidad de intercambio también entre estudiantes en Colombia y en Madrid, ¿no? Estas posibilidades también de clase espejo y de articulación e interlocución que nos contribuyen tanto a poder tener una mirada muy amplia y global también de lo que está haciendo la educación y los contextos actuales en diferentes latitudes del mundo, que contribuyen sin duda a pensar de manera mucho más situada también lo que hacemos desde el campo de estudios, de trabajo y de los procesos investigativos y académicos que se emprenden en los contextos universitarios. Entonces, pues bueno, por supuesto también agradecer muchísimo esta labor que han venido desarrollando Ricardo, Cristian, Carlos, para que este escenario de encuentro sea posible, que requiere pues de mucha comunicación, de mucho trabajo previo, de pensar metodológicamente el escenario, y pues bueno, creo que ha sido bien significativo su labor en ese sentido. Entonces, bueno, ya para entrar en materia, contarles pues un poco desde dónde estaría hablando. Entonces, yo, bueno, estoy como maestra vinculada a la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional, que es una universidad que queda ubicada en Bogotá, en Colombia, y es la única universidad en Colombia que se dedica única y exclusivamente a la formación de maestros y maestras. Hay otras facultades de educación en otras universidades y, por supuesto, también hay algunas escuelas normales superiores que existen en el país hace más, pues, casi un siglo más o menos, haciendo procesos de formación de maestros y maestras. Pero justamente, pues digamos, nuestra universidad es la única que tiene esa labor únicamente, formación de maestros y maestras en diferentes áreas. Y de manera pues específica, entonces, pues también situar un poco, pues también el campo de pensamiento, ¿no? Estamos hablando desde una licenciatura que es licenciatura en educación comunitaria, con un énfasis en derechos humanos, que se sitúa también en un pensamiento y en la reivindicación de la creación y el fortalecimiento del pensamiento propio latinoamericano, esa mirada
también que nos constituye también en esa búsqueda de integración social, cultural, política, económica como territorio, que es un reto gigante porque pues nosotros en América Latina no hemos tenido la posibilidad de tener ejercicios tan fuertes de integración social como los que ha tenido, por ejemplo, Europa a partir de la Unión Europea. Acá los esfuerzos han sido complejos de desarrollarse porque pues pasa justamente por las tendencias políticas también de los gobiernos locales de cada uno de los países que integran la región, y adicionalmente también están muy marcadas por las dinámicas de geopolítica, de conflictos sociales, armados, dictaduras, etcétera, que hacen parte también de la historia de nuestro continente. En ese sentido, este esfuerzo, digamos, como de pensar Latinoamérica como región es uno de los esfuerzos en los que se enmarca también este programa educativo de formación de maestros y maestras. Bien, para continuar, la presentación se va cayendo, pero situar... Ajá. Bien, entonces contarles también que pues igual ya lo había planteado el profesor al inicio, la tradición, digamos, como latinoamericana en perspectiva de consolidar una mirada propia también alrededor de la educación y de la pedagogía, implica pues también reconocer que existen unas marcas temporales también, unos aportes en el tiempo muy importantes, que por supuesto acá no están todos. Esto es, digamos, como una pincelada apenas de todo el pensamiento que en ese esfuerzo histórico también se ha venido tejiendo en un ejercicio muy de resistencia, muy de reivindicación, en un contexto que no está en esa línea de pensamiento. Nuestro contexto gubernamental, histórico, ha estado más bien marcado por una tendencia muy cercana a las herencias también coloniales, que marca nuestra historia, ¿no? Haber sido durante tantos siglos colonias, tanto de inglesas como españolas, como de Portugal, ha hecho y ha tenido una marca muy fuerte en los gobiernos y en las repúblicas nacientes a partir de hace 2 siglos apenas. Entonces, esta consolidación del pensamiento propio latinoamericano es muy reciente en el tiempo, y por supuesto hay algunos antecedentes que marcan allí como unos hitos importantes para ir reconociendo, ¿no? Que podemos situar desde 1500, por ejemplo, en donde ubicamos allí aportes de Huamán Poma de Ayala, nieto de Tupac Inca Yupanqui, que en el contexto inca del imperio inca que fue arrasado, pues implica también una lectura de su propio pasado, y construye también un referente importante en términos de reconstruir esas crónicas desde el pensamiento inca frente a la creación del universo y la colonia, pues digamos, hasta la llegada de la colonia europea, y pues todo lo que implicó también ese proceso histórico tan complejo para nuestra América Latina. Un referente importante también en el campo de la educación comunitaria, educación popular, que tiene que ver con una propuesta también educativa que se teje desde Simón Rodríguez, que es una persona muy importante para nuestra mirada también, que implica repensar la educación para un nuevo o nueva sujeto desde una nueva república, ¿no? Este momento en la historia es justamente el momento en el que empiezan a emerger en América Latina las primeras repúblicas a partir de la independencia de las colonias europeas. En ese caso, estamos hablando desde la primera, primer país que en América Latina se independiza, que es Haití, y de manera consecuente, pues digamos, los demás países en América Latina, en Colombia en particular en 1810, que se logra la independencia, y para ese momento es muy importante el aporte pedagógico que genera Simón Rodríguez en perspectiva de las preguntas de qué tipo de personas se requiere para esas nuevas repúblicas. Allí hay un antecedente muy significativo. En Cuba también encontramos un aporte de pensamiento en esta línea latinoamericana muy fuerte, que es la de José Martí, que construye también un pensamiento y unas ideas muy bellas desde lo pedagógico y también desde lo político, que orientan también esa búsqueda de pensamiento propio. Gabriela Mistral en Chile, allí hay una compañera de Chile, muy seguramente reconocerá de manera mucho más profunda
los importantes aportes que tiene esta maestra de primaria, además que creo que se reconoce un aporte muy bello desde el ejercicio mismo de ser maestra desde la ruralidad, desde construir desde la escritura, desde ser poesía y de hacer justamente de la lectura de la realidad una posibilidad para poder pensar también esas transformaciones profundas que requiere nuestra América. Y situaría también allí a Mariátegui, que es un autor peruano que propone también una perspectiva de pensamiento marxista situada en el contexto latinoamericano, ¿no? Y de cuáles son las opresiones justamente que implican también a los pueblos originarios, de manera particular a las poblaciones indígenas, en el contexto de los Andes latinoamericanos, que implican esa pregunta, ¿no? Por cuáles son las condiciones de opresión que siguen y que mantienen, digamos, esta población de manera particular. Ese aporte de Mariátegui en esa vía es muy importante y se fija como antecedente también del pensamiento desde la educación popular y la educación comunitaria en América Latina. Hay, por supuesto, un aporte muy significativo y muy reconocido a nivel mundial, que es el de Paulo Freire, que tuvo, digamos, como una incidencia global bastante fuerte. No es fortuito que en España o incluso en este momento en Alemania exista un instituto que es el Instituto Paulo Freire en Berlín, porque justamente los aportes que logra hacer Paulo Freire en términos de la educación implican también ese develar cuáles son los mecanismos también de reproducción de la condición de desigualdad social y de violencia estructural que se tiene para las grandes mayorías, en este caso en América Latina, en donde más del 70% de la población para ese momento estaba en condición de analfabetismo, es decir, que no tenían población adulta, que no tenía posibilidad de leer el código y por lo mismo no tenía lugar tampoco para poder hacer parte de la participación social, de la construcción de manera conjunta de lo que como sociedad se quiere, ¿no? Porque básicamente también la educación tiene esa posibilidad, ¿no? Como incidir en la construcción de sujetos activos con la posibilidad de construcción de la realidad. Hay un fenómeno también para la época muy importante, pues ya en un contexto pues también de Guerra Fría, de oposición pues digamos global también muy fuerte y se genera pues una radicalización también del pensamiento y de la persecución particular en América Latina a todo lo que es el pensamiento de izquierda y a estas posibilidades y búsquedas también que se hacen para situar una construcción propia como continente. Y allí surge, pues, en un contexto bastante también complejo, la teología de la liberación como una apuesta desde la iglesia también, desde un sector de la iglesia, a una reivindicación también de una apuesta por la justicia social, sobre todo esas mayorías que están en condición de pobreza extrema, de violencia muy fuerte, y por supuesto el contexto también político es muy, muy fuerte en esa época, estamos hablando de los 70 justo, cuando se genera en América Latina también una incidencia muy fuerte desde Estados Unidos para generar un control cultural y político de los territorios que implica fortalecer las apuestas pues por las dictaduras del Cono Sur, el Plan Cóndor, un contexto de autoritarismo bastante fuerte en la región. Y por otro lado, digamos, en los otros países, particularmente en Centroamérica, una profundización también de los conflictos en términos también armados por efecto también de lo que se constituyó la Revolución Cubana, pues también que tuvo un efecto pues en estos países de Centroamérica y en particular también en Colombia con el surgimiento de guerrillas y de actores armados que implicaban también una apuesta por tomar el poder por la vía de las armas y con ello también generar procesos de politización importantes. En este contexto de vulneración a derechos humanos, tanto pues por parte de los estados y de las dictaduras,
es donde surge lo que en América Latina se constituye también como la educación en derechos humanos, que está muy anclada a la educación popular y a la educación comunitaria, en esa vía de formar a las poblaciones amplias en términos de cuáles son sus derechos fundamentales y cuáles son los mecanismos para exigibilidad de esos derechos, ¿no? Cómo lograr que ante una condición de opresión como la de las dictaduras pudieran preservarse la vida de las personas, saber dónde están, empezar a generar procesos de búsqueda de familiares desaparecidos y desaparecidas, generar límites a la autoridad también y al establecimiento de la violencia también generada desde el Estado, ¿no? Entonces allí tenemos esta emergencia un poco de la educación en derechos humanos que implica un ejercicio mismo de exigibilidad de derechos, ¿no? Entonces decimos, se educa en derechos humanos al tiempo que se hace procesos de reivindicación de derechos. Estos son un poco como los antecedentes que logramos situar en el contexto latinoamericano en esta emergencia de la educación comunitaria, la educación popular y la educación en derechos humanos. Continuamos, por favor. Y creo que vamos un poquito más rápido porque ya me tomé más tiempo del que estaba previsto, ¿vale? Entonces, la siguiente diapositiva, bueno, pues hay algunos elementos que implican como situar esos antecedentes de manera más clara en términos de la formación de maestros y maestras, ¿no? En ya un campo no solamente, digamos, como de reivindicación de derechos en contextos comunitarios, de sectores populares que son afectados por la desigualdad y la pobreza y la violencia estructural, sino que también empiezan a tener cabida en el contexto formal de las universidades, académico de las universidades y por supuesto de la formación de maestros y maestras y pues otros profesionales en el campo de las ciencias sociales que empiezan a emerger. Entonces es más o menos justamente hacia los 80s y 90s que en Colombia empiezan a emerger carreras como la de sociología en la Nacional, carreras como trabajo social también en diferentes universidades del país y de manera específica en términos de las licenciaturas, que para el caso colombiano es la formación de maestros y maestras, empieza a darse una formación de maestros y maestras que no tiene que ver solamente con las áreas de saber fundamental, es decir, matemáticas, química, física, biología, sociales, sino que tiene que ver también con atender problemas sociales estructurales, como por ejemplo asuntos como la interculturalidad, la educación comunitaria, la educación popular, que son asuntos que nos implican una reflexión social muy vinculada entre cuál es la relación entre educación y sociedad, cuál es la relación entre la pedagogía y ese ser humano que se requiere también para el contexto actual. Siguiente, bueno, estos son algunos antecedentes pues importantes allí. Y como les decía, empiezan a emerger en el contexto colombiano diferentes licenciaturas, ¿no? En este campo, la de educación en la Universidad del Cauca, que queda en el suroccidente del país, con una fuerte incidencia de población indígena en este territorio. La licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, la licenciatura en Educación Popular en el Valle, también quedan ubicadas en el suroccidente de la ciudad. En el 2005, la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia, que queda en el noroccidente del país. La licenciatura en Educación e Interculturalidad, que queda en La Guajira, esto es la parte más norte que tiene el país en el territorio continental. Y bueno, surge también la licenciatura en Educación Comunitaria. Bien, estos son, digamos, algunos hitos importantes dentro de la Universidad Pedagógica Nacional para que surgiera también la licenciatura en Educación Comunitaria, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo importante que se hizo entre el año 73 y 79, en donde se hizo un proceso de alfabetización de personas adultas, en este caso, personas trabajadoras de la universidad. Una universidad de carácter público, hay 32 universidades públicas en Colombia, una de ellas es la pedagógica, que como les decía, es la única dedicada a la formación de maestros y maestras,
y para ese periodo muchos de sus trabajadores y trabajadoras eran personas en condición de analfabetismo, es decir, que no sabían leer y escribir, firmar un documento, su cédula, etc. Y allí se hizo un proceso de alfabetización de los y las trabajadoras muy importante. Se hizo también entre el 85 y el 92 un trabajo muy fuerte también de alfabetización a las poblaciones que iban llegando a la ciudad de Bogotá por efecto de una migración del campo a la ciudad que se dio muy fuerte en América Latina. De hecho, entre los 60s y los 90s se da una migración económica por un imaginario y pues porque también efectivamente los centros de desarrollo muy fuertes son las ciudades, no el sector del campo. El sector del campo y de la ruralidad es muy abandonado estatalmente, entonces hay una migración de población muy fuerte hacia las ciudades. Y además en el contexto colombiano pues hay un conflicto armado muy profundo que hace que las situaciones de violencia de las personas sean muy desgarradoras y hay personas en condición de desplazamiento y bueno, van integrando y van componiendo mucho de los territorios de los que les hablaba ahorita Angie. Por ejemplo, el municipio de Soacha es un municipio creado a partir del desplazamiento, al igual que las zonas de periferia de toda la ciudad de Bogotá, que actualmente tiene alrededor de 10 millones de habitantes y su gran mayoría de población se configura a través de la migración, inmigración económica y migración por efecto del desplazamiento forzado en el contexto de la guerra en Colombia. Tenemos un programa educativo que se desarrolló en el 91, que se hizo justo a partir, en ese momento se hace un cambio de constitución política en el país, igual que en América Latina varios países hacen un cambio constitucional. La mayoría, pues son contados los casos en los que no se hace un cambio en esa época. Chile, por ejemplo, es uno de ellos por efecto de la dictadura que hasta ahora están haciendo ese proceso pues de consolidar. De hecho, el domingo pasado estuvieron en la nueva definición de quiénes van a rehacer la Constitución y bueno, hay otras lecturas que pues valdría la pena también tejer, pero tenemos allí, digamos, un escenario importante en Colombia en el 91 y es que como se cambia la Constitución, se cambia también sobre la base de una negociación con algunos actores armados, algunas guerrillas de la época, y allí lo que se identifica es que muchas personas que hacían parte de estas guerrillas no sabían leer, escribir o tenían una formación muy precaria en términos de su proceso educativo. Entonces, este programa educativo para la paz y la reconciliación nacional buscó que las personas que se desmovilizaron de estas guerrillas pudieran acceder a la educación. Estamos hablando de un país al que todavía el acceso a la educación no es para toda la población lo es solamente de manera específica en este momento para niños y niñas y jóvenes en condiciones pues, de entre edades de 6 años a 15 años. Pero en adelante, pues digamos como que no hay garantía del derecho a la educación. Bien, podemos pasar, por favor, ya para... Vale, sí, nos quedan minuticos. ¿Vale? Bueno, Dale. Si quieres, vale. pasemos. Estas ya son, digamos, como algunas de las características generales del programa de formación en la licenciatura. Es un programa de carácter formal dedicado a la formación de maestros y maestras. Hay más o menos 590 personas egresadas del programa. Y pues bueno, esta es un poco como la trayectoria y experiencia de este programa. Siguiente, vamos ya para finalizar. Y bueno, acá ubicamos en esta diapositiva pues algunos retos actuales que tenemos, digamos, en términos de la formación de maestros y maestras en el campo de la educación comunitaria y popular, que tienen que ver justamente con hacer frente aún a las condiciones de violencia y desigualdad estructural, al no acceso a la educación como un derecho humano fundamental. No hemos logrado en América Latina que los derechos sociales básicos sean para toda la población, entonces el acceso a la educación no es un derecho, sino es un servicio y eso implica que hay una oferta pública que es muy reducida y una oferta privada que pues implica que pueden acceder a ella quienes pueden pagarla, ¿no? Y
Hay otros elementos que están allí planteados pues, por efecto de la pandemia, por supuesto también hay unos retos muy importantes frente a una generación que se formó, que durante 2 años no tuvo acceso a la educación, teniendo en cuenta que en América Latina el acceso a Internet y conectividad es solamente del 30% en algunos sectores, en otros es de apenas el 15%, entonces no hay acceso a la Internet y por lo tanto no hubo acceso a la educación durante los años de pandemia y eso en procesos educativos tiene un impacto muy fuerte de profundidad en las desigualdades sociales. Em, Impactos respecto al conflicto armado que siguen allí latentes. Todavía unos retos importantes en términos de la integración de la región latinoamericana y, por supuesto, problemas globales compartidos que son preocupaciones alrededor del cambio climático, las condiciones de guerra y de permanencia de conflictos de larga duración en muchos territorios y, bueno, la crisis actual que nos demanda propuestas educativas situadas y que estén de cara justamente a tejer estos diálogos para ubicar procesos mucho más certeros en el tiempo. Y bueno, ya para finalizar, pues digamos como ese reto de mantener activa y viva la esperanza en medio de estas condiciones tan complejas del mundo actual. Muchas gracias. Perdón por el tiempo. A ti, Angie, gracias por, perdón, Joana, por la contextualización que nos hace sobre, bueno, es que también estamos hablando de una licenciatura que lleva ya sus décadas de trabajo y pues, bueno, contextualizarla es hablar un poco de todo lo que nos ha hecho la profe. De hecho, creo que para componer todos esos años lo hizo muy rápido, la verdad. Bueno, ahora ya teniendo ubicadas estas 3 experiencias, vamos a entrar un poco a hacer unas preguntas. Vamos a ir respondiendo, no sé si lo hacemos por voluntad, ¿qué crees, Ricardo? O vamos saltándonos o lo preguntamos en voluntad. Allí no está. Apagó la cámara aquí, pero no, ahí está bien. Bueno, la primera, vale, si alguno quiere contestar de primero, no hay ningún problema, alza la manito en el Teams y yo le voy dando la palabra. Y si no, pues aquí nos vamos dando los turnos en el espacio, ¿no? La primera pregunta tiene que ver con qué aportes puede ofrecer la educación comunitaria y la educación popular en la cualificación de la intervención socioeducativa de los educadores y las educadoras sociales. Esta es una pregunta sobre lo pedagógico, sobre lo metodológico, sobre esas estrategias de intervención que se usan en el campo de la educación comunitaria y popular. Cómo estos procesos de intervención, cómo estas estrategias que se desarrollan en cada una de las experiencias, cómo estas metodologías de intervenciones le pueden aportar al campo de la educación social. Esa sería como la primera pregunta. ¿Alguien quiere responder o comenzamos con...? Si quieres yo respondo. Sí, bueno, sí, ahí la presentación. Angie tiene la mano levantada. Bueno, escuchamos a Angie, iniciamos con Angie, luego Joana y Ricardo nos terminamos, ¿vale? Te escuchamos, Angie. Vale. Bien, me gustaría presentarles nuevamente la pantalla para tener en cuenta un poco. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Sí, te escuchamos. Bien, entonces hablábamos también de la importancia de contextualizar la experiencia de la corporación, ¿cierto? Y la experiencia que se ha tenido en este caso en la educación dentro y fuera. Y en este ejercicio, pues, se desarrollan específicamente como estrategias que están aunadas, pues, al diálogo de saberes, están aunadas, en este caso, a la perspectiva del reconocimiento territorial, que es muy importante también para poder actuar, ¿no? O sea, cómo actuamos sobre un territorio, sobre un lugar al cual no conocemos, pues, iniciar con esa sensibilidad de poder comprender, caminar los territorios en los cuales nos encontramos. A partir de la experiencia que se ha tenido, pues podemos identificar también elementos propios de la visión de la empatía, ¿no? De compartir con el otro y con la otra, de poderme sentir parte de, ¿cierto? De reconocer los derechos de las otras personas, pero sobre todo ser empáticos y empáticas en el contexto en el cual nos involucra.
Creo que en este caso, desde la perspectiva de la corporación y de lo que se ha desarrollado desde ahí, está muy aunada también la educación comunitaria y popular a la educación de base, a la educación en este caso, que es una educación pues sentida, que es una educación que implementa pues varias estrategias de intervención a través del viverismo, a través de, en este caso, de los recorridos territoriales, a través de la siembra y mantenimiento de árboles, a través del cuidado y mantenimiento de los ecosistemas, a través de acciones de hecho, pero también de derecho. En este caso, pues tendríamos en cuenta dos perspectivas, ¿cierto? Una perspectiva de derecho que tiene que ver con las rutas de exigibilidad y de defensa de los ecosistemas, pero rutas de hecho en cuanto a la organización y la importancia de la movilización social y colectiva. En estos aportes, pues hemos identificado tres elementos centrales. Uno tiene que ver con el aporte a la construcción de sujetos y sujetas conscientes. En este caso, que no solo, digamos, basta con la conciencia misma, sino también con el sentirse, ¿no? Vamos en este caso a llamar a la perspectiva de Orlando Fals Borda, cuando nos habla de los seres sentipensantes, ¿no? Y seres sentipensantes porque efectivamente no basta con reconocer una realidad social, sino con sentirse parte de ella, ¿no? O sea, muchas veces conocemos las problemáticas, pero somos ajenos a la movilización o la acción concreta para esa transformación. Entonces, en este caso, llamamos a dar cuenta de ese aporte desde ser seres sintientes, ¿cierto? Que tengamos una capacidad de indignación inicial frente a lo que está aconteciendo, ¿cierto? Frente a esta situación de diferentes problemáticas, violencias, pero también hacia la capacidad de asombro. Porque hablamos de la capacidad de asombro, porque muchas veces la hemos perdido, ¿no? Creo que este sistema capitalista, en este afán que se tiene de algún modo desde a nivel mundial por esta perspectiva de desarrollo, donde se nos enseña desde el individualismo, donde se nos enseña desde la competencia, pues perdemos de algún modo esa capacidad de asombro, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta la capacidad de indignación, pero también de asombrarnos, ¿cierto? De acercarnos, de ser empáticos, en este caso tener una perspectiva pues política, ética y política frente a lo que estamos desarrollando. Otro elemento fundamental desde los aportes tiene que ver con el reconocimiento del cuerpo territorio, es decir, no solo dar cuenta de cuál es la ubicación geográfica en la cual me encuentro, qué sucede en cada uno de estos ecosistemas, territorios urbanos y rurales, sino también entender que el cuerpo territorio pasa directamente por mí mismo, o por mí misma, ¿verdad? Y que si no me pasa por el cuerpo, si no me sensibilizo, si no tengo en este caso una indignación propia, pues va a ser muy difícil llegar a la acción, ¿no? Entonces, en este caso, dar cuenta de este elemento significativo que tiene que ver con la implementación o la relación del cuerpo-territorio, ¿cierto? No somos ajenos, no estamos aparte. Y algo que hemos comprendido, o comprendimos más bien con la experiencia del curso de naturaleza con derechos, es que somos parte de la naturaleza. Hicimos un ejercicio práctico muy interesante en ese momento, y era dibujar la naturaleza. Cuando se dibujaba la naturaleza, generalmente dibujaron las estudiantes paisajes, ¿no? Pero en estos paisajes pues estaba la montaña, estaba el sol, estaban las nubes, estaban los animales, pero no nos dibujábamos dentro de la naturaleza, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque estamos entendiendo generalmente que los derechos, en este caso colectivos y de medio ambiente, son de tercera generación, ¿cierto? Que están apartados de nosotros, pero no nos damos cuenta que hacemos parte de, ¿no? Somos naturaleza y en este caso, como seres sintientes, pues tenemos allí una gran responsabilidad. A partir de eso, entonces, está relacionado esta visión del cuerpo-territorio, o sea, cómo me pasa también a partir del cuerpo las violencias, cómo vivo la violencia, cómo vivo desde una visión también interseccional los diferentes tipos de violencia. Y a partir de eso, pues, vendría el otro elemento de aporte frente a esta educación comunitaria, popular y de intervención social que tiene que ver con comprometerse con la práctica, ¿no? Es decir, no solo quedarnos desde el borde, leyendo desde afuera las problemáticas sociales, ambientales, políticas y demás, en donde podamos hacer esa lectura, sino que en este caso hacemos el llamado también a la acción, ¿no? A la acción en este caso, desde la práctica, ¿cierto? Se comprende directamente desde, y el ir directamente desde involucrarnos, ¿cierto? La observación es muy importante, pero la acción social.
Y esa acción social efectivamente está dada desde elementos constitutivos que tienen que ver con un ejercicio ético, político y educativo. Entendemos desde allí también la relación con otro aporte significativo que tiene que ver con estrategias pues, de acción y de involucramiento. Llamo en este caso a la reflexión que nos hace una docente acá en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la sede de Soacha, que es la profe Paola Castaño, y de psicología, y ella habla de la importancia del involucramiento, ¿sí? Del involucrarnos, de sentirnos parte. ¿Sí? Y ese involucramiento pues está dado también con la implicación, ¿no? Una implicación que efectivamente es una implicación meramente política, ética y política. En esa implicación, en ese involucramiento, vamos a encontrar diferentes tipos de estrategias que para el caso de la corporación pues, se han dado a partir de estrategias pedagógicas, a través de estrategias investigativas. Se entienden los ecosistemas como aulas vivas de conocimiento y a partir de esas aulas vivas pues se llama directamente también a la articulación con actores, actoras, en este caso podríamos llamar efectivamente hacia una autora española precisamente, que es Adela Cortina, ¿no? Que nos habla de los sectores. Entonces, ¿qué sectores componen la sociedad? Entonces, ella nos habla desde una visión ciudadana, activa y crítica, de tener en cuenta, en este caso, un sector público, un sector privado, tener en cuenta la acción y los roles que tendrían organizaciones sociales como ONGs, pero también un cuarto sector que tiene que ver con las comunidades, que tiene que ver con las organizaciones de base, que tiene que ver con todas esas experiencias significativas que permiten en este caso que se camine hacia la transformación de los territorios. En este caso, entonces entendemos que estas aulas, ¿cierto? Que estos ecosistemas son aulas vivas de conocimiento y a partir de ello, pues se crean estrategias adicionales. Aquí en la imagen podemos ver, por ejemplo, la separación de residuos orgánicos, el hombricultivo también se encuentra allí como un elemento clave. El tocar la tierra creo que también es otro elemento fundamental, ¿cierto? Sentirnos parte. Nosotros acá en Colombia y nosotras tenemos como una descendencia o una historia particular que tiene que ver con nuestros familiares o antepasados campesinos y campesinas, ¿no? Entonces, en este caso es volver de algún modo a hacer ese llamado a volver a la tierra, porque en este afán y en esta digamos, trayectoria que se ha dado a partir del boom de lo urbano, ¿cierto? Del desarrollo, pues hemos perdido y hemos olvidado un poco esa relación misma con la tierra. A partir de ello, entonces, podemos dar cuenta de otros elementos o estrategias, en este caso, de aporte y para la intervención, que tiene que ver con el fortalecimiento del vínculo, es decir, con articulaciones de estos diferentes sectores, pero además de ello, con estrategias de acompañamiento que busquen el bienestar y que busquen ese buen vivir para todas las personas que están involucradas, pero sobre todo para todos los seres, ¿no? En este caso, desde una visión un poco más amplia. Llamamos también otra de los aportes que tiene que ver con el entender la educación formal y no formal, ¿no? Cómo se involucra, como en este caso es fundamental que no nos quedemos, para el caso nuestro de estudiantes de trabajo social, en el aula, ¿cierto? Solo acá en las cuatro paredes de la institución, sino cómo llegamos directamente a los territorios, ¿no? Desde la obra comunitaria, desde la acción concreta, desde el involucrarnos con diferentes organizaciones de base, desde el implicarnos pues directamente con las acciones para la transformación. Desde esa visión pues personal creo importante también que podamos mencionar unos aspectos a tener en cuenta de esos aportes, ¿sí? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta además de esa lectura de la realidad social? Considero importante el dar cuenta también del respeto por esos saberes, por esas experiencias, por esas prácticas concretas que se dan en los territorios, ¿cierto? O en esas organizaciones de base. Entonces, llegar a estos ecosistemas, llegar a estas experiencias en la búsqueda de aportar. Y ese aportar, pues justamente está orientado hacia el respeto, hacia la visión de la empatía y de la otredad. Se debe tener en cuenta, y también llamando en este caso la visión de Alfonso Torres Carrillo, que cuando hablamos de lo comunitario, cuando hablamos de esta visión compartida,
no podemos pensarlo desde el utópico, ¿cierto? Donde la comunidad no tiene conflicto, donde la comunidad está alejada, pues específicamente, o está más bien desde un lugar pues muy mediado, ¿cierto? Muy desde esta visión relativa, pero encontramos que la comunidad es todo lo contrario, ¿no? En la comunidad hay conflictos, en la comunidad existen también disparidades, pero en la visión comunitaria pues es donde se teje también, ¿no? Y en ese tejido mismo es donde se orientan diferentes estrategias y aportes que nos permitan específicamente dar cuenta de esa acción, ¿no? Esta investigación-acción, pero sobre todo en ese aporte desde la educación social y comunitaria. Es fundamental también dar cuenta allí de las acciones sin daño, ¿no? Digamos que otro de los aportes fundamentales que encontraríamos de la educación comunitaria y esa intervención social tiene que ver con poder respetar esos saberes, pero intervenir sin dañar, ¿no? O sea, sin creer que desde una visión muy mesiánica, ¿no? Donde creemos que llegamos a los territorios y desde que llegamos entonces somos el elemento diferenciador, ¿cierto? Vamos a transformar. Creo que también es muy importante tener en cuenta ello, ¿no? Y es tener en cuenta que tenemos en este caso, una responsabilidad, pero al mismo tiempo en esa responsabilidad ser muy conscientes de cuál es el aporte concreto que yo puedo aportar a cierto territorio, experiencia, comunidad, o en este caso, pues, ecosistema. Vale, Angie, te agradezco. Voy a ir asignando 5 minutos para el resto de intervenciones. Les voy avisando cuando les falte como 1 minuto para que podamos cerrar la respuesta de las preguntas, ¿vale? Seguiríamos con la profe Joana en esta pregunta sobre qué desde lo pedagógico, desde las estrategias, desde la intervención socioeducativa, qué aportes puede entregar la licenciatura en educación comunitaria a los procesos de educación social en España y en Colombia. Bueno, yo realmente pues, me sumaría un poco ya los aportes que realiza la profe Angie. Creo que hay unos elementos allí muy importantes que aparecen allí en términos de cuál es esa relación entre la educación comunitaria y los procesos comunitarios que se generan en perspectiva justamente de reivindicación de la humanidad, de la dignidad humana, de la posibilidad de tener mundos y procesos humanos, de sociedades humanas de manera distinta y diversa, sin que se imponga una única manera de entender, pensar, sentir y relacionarnos como sociedad. Entonces, creo que todas las búsquedas comunitarias que hay en perspectiva de la diversidad, de la diferencia y de poder estar en una relación mucho más equilibrada con la naturaleza, son justamente pues, los aportes que desde nuestros territorios también se vienen pensando y situando también hace varias décadas y que se constituyen todavía hoy y se hacen visibles en todos los contextos sociales en donde evidentemente hay malestar frente a esa única manera de entender la vida humana desde el capitalismo y desde, digamos, ese referente único, hegemónico que se ha situado de manera particular en Europa y que se constituye también en un malestar también de la civilización actualmente, ¿no? Que creo que desde diferentes territorios en el mundo pues se vienen también como gestando procesos de transformación y de cambio que desde lo educativo y lo comunitario pues generan una pregunta muy grande, ¿no? ¿Qué tipo de ser humano y qué tipo de sociedad necesitamos hoy en un panorama que está totalmente interconectado, que es totalmente globalizado, que nos permite y nos posibilita una lectura mucho más interconectada, pero que al tiempo debe dar cuenta de esos malestares, ¿no? Y estas fotos, pues digamos, de una u otra forma nos dan cuenta de esos escenarios también de reivindicación y de luchas que se vienen gestando en términos de transformación social, ¿no? Procesos que vienen desde lo juvenil, que vienen desde las disidencias de género, desde los feminismos, desde las luchas antirraciales también, anticolonialistas, que están planteando justamente la necesidad de construir sociedades diversas desde otros lugares de ser y estar.
que impliquen, pues, digamos, como unas posibilidades distintas, ¿no? Claro, allí tenemos, digamos, como muchos lenguajes que vale la pena también identificar, muchas reivindicaciones que vale la pena darle un lugar también en términos de análisis, de estudio, de acompañamiento para poder también develar incluso esas relaciones entre estas propuestas y también las maneras en las que se constituyen ahora, digamos, los procesos políticos, ¿no? Llama mucho la atención, por ejemplo, la no tan distante revuelta social que hubo en Chile que posibilitó la llegada, digamos, de un gobierno que se marca, digamos, como desde una perspectiva de izquierda más progresista, pero 2 años después hay un vuelco total en términos de la elección también de qué tipo de constitución se quiere construir, ¿no? Entonces, hay unos elementos allí que vale la pena situar en términos del análisis y considero que lo educativo, lo comunitario, lo popular y nuestro lugar también en la academia, en las universidades, debe posibilitar esas lecturas en esa relación de lo micro, de lo local, de lo situado, con una esfera global mucho más amplia y diversa que nos permita también actuar como sujetos políticos también y crear así también una incidencia en términos de la construcción de la realidad en el aquí y en el ahora. Creo que son esos los retos que se constituyen justamente desde la educación comunitaria popular, que por supuesto están inacabados, están en constante disputa y construcción. Dejaría hasta allí para no extenderme más en el tiempo. Perfecto. Bueno, Ricardo, ¿consideras que de lo que ya hemos dicho de pronto hay algún elemento que nos falta para decir de esos procesos de intervención desde lo pedagógico que nos puede dar los procesos populares a la educación social? Y más en el espacio en el que tú apoyaste y estuviste, que fue el de los predios populares. Pues yo creo que como para hacer, o sea, yo creo que las compañeras como que han dicho todo, sí, pero siento como cuando hablamos con los compañeros de educación social que están en procesos sociales, creo que una de las cuestiones que hace falta es, por ejemplo, el compromiso. Y no el compromiso con el estar comprometido con el trabajo, ¿sí? Sino como que hay algo más allá. Compromiso con la transformación, no estar esperando la subvención, preguntarle el permiso, sino como generar alternativas con la misma gente. Que siento que son procesos también, ¿no? O sea, que la educación popular, la educación comunitaria, al fin y al cabo, también es una educación contestataria. ¿Sí? Es una educación que dice, pues, si el ayuntamiento no me da permiso para hacer esta movilización, nosotros lo hacemos, da igual, ¿sí? Porque acá tenemos una exigencia. Pero acá las cosas son diferentes, ¿no? Entonces hay unos procesos y demás. Entonces lo vemos, por ejemplo, cuando pasó el tema de la sanidad, desde Granada por lo menos, los educadores sociales y los procesos sociales que se estaban dando, no se lograron movilizar por más compromisos que tenían, ¿no? Hicieron foros, hicieron todo lo que, digamos, se imagina uno dentro del repertorio de acciones sociales. Pero esta pedagogía de la pregunta, que también es como muy freudiana, no se la hace la gente. ¿Qué pasa si nos privatizan el sistema de salud? ¿Qué pasa si empiezan a quitarnos esto? Nos quedamos sin esto. Entonces, creo que uno de los elementos sería como el diálogo de saberes, es constante. Creo que España y Europa es eso. O sea, yo todo el tiempo estoy interactuando con gente de todo el mundo, de diferentes experiencias, y eso es un diálogo de saberes constante. O sea, creo que estamos en eso. Pero esa pedagogía de la pregunta en términos de intervención socioeducativa e intervención social es constante. No solamente qué necesita, qué le hace falta, sino usted me puede enseñar a mí, qué puedo aprender yo de usted, ¿sí? Esa horizontalidad es muy importante. Y el conocimiento, o sea, el Prefix también es un conocimiento situado, ¿sí? Porque no todo el conocimiento al fin y al cabo sirve para en diferentes momentos, sino que tiene que ser una cuestión del diario vivido, ¿no? ¿Cómo resolvemos, por ejemplo, yo trabajo todo el tema de migraciones ahora? Y digo, si yo no fuera migrante y estoy explicando a una persona esto, pues nunca voy a sentir lo que le sienten a uno rechazar una tarjeta, o cuando le piden a usted que no pueda acceder al médico, porque tú no lo vas a saber, no vas a sentir eso. Y eso creo que es un poco lo que decía Angie, ¿no? El sentir, ¿sí? Que nos atraviesa el cuerpo, el territorio y demás. Por eso lo último sería la territorialidad. Creo que esta educación social al fin y al cabo es muy amplia, es súper bonita, creo que es como que las tres van como por la misma causa, pero nosotros tenemos una conexión mucho más ligada con el territorio y con las personas que nos rodean. Acá en el contexto, ¿no?
sea, porque tú estás acá en un momento, te vas a estudiar a otra comunidad autónoma, te vas de Erasmus, te vas a otro lado, tienes unos amigos en 4 meses, el invierno estás con otro, y el verano pues no existes. Sí, o sea, en agosto se acaba. Entonces, esa cuestión de la territorialidad y ese conocimiento situado y ese relacionamiento que vas teniendo, pues te puede permitir entablar realmente vínculos con las personas. Y eso también tiene una responsabilidad de lo psicosocial. Que yo creo que eso es un aporte que también creo que ustedes lo trabajan o lo profundizan también, no sé, en trabajo social lo trabajan más, pero claro, tú no puedes comprometerte de lleno porque también estarías cargándote emocional, asumes unas cuestiones que no le puedes solucionar la vida a una persona por más difícil que seas, tienes que entender los límites y hasta dónde alcanzas. Pero eso hace parte de ver a sí, estas cuestiones de sentido del cuerpo. Creo que el aporte de Andy, creo que en ese sentido por la naturaleza lo podemos trasladar a todos los fenómenos, ¿no? Y entender una cosa que es quitarnos los estereotipos y los imaginarios. A mí una de las primeras clases en el máster anterior que hice con el componente de educación fue en un ejercicio de personas migrantes que llegaban los profesores y los chicos de educación social y trabajo a preguntarle a los migrantes ¿cómo fue su viaje en la patria? ¿Qué te importa? ¿Para qué le preguntas eso? No tiene sentido realmente cuestionarle a una persona cómo llegó acá, sino qué es lo que necesita en ese instante. ¿Por qué estás alimentando ese tipo de cosas? Lo estás revictimizando, ¿sí? Y ese tipo de cosas como que somos inconscientemente lo hacemos. Y eso se está dando. Y se está dando todos los días. Pasa cuando acompañamos a compañeras también a poner denuncias por tema de violencia de género. O sea, eso pasa todo el tiempo. Entonces creo que toca hacer un clip de ahí y decir como que no es normal. No normalicemos ese tipo de cosas. Porque el otro también siente. Reconocer esa autoridad implica eso. Y ese conocimiento situado no solamente de la territorialidad, sino poner también, saber con quién estamos hablando, entenderlo, escucharlo. Yo creo que esa escucha activa sería, digamos, uno de los aportes más claros. Gracias, Ricardo, por esos otros elementos a tener en cuenta. Esta siguiente pregunta está relacionada con el ámbito de la investigación. La pregunta es, ¿cómo entiende la educación comunitaria y la educación popular la relación entre educación e investigación desde los procesos organizativos de base? ¿Cuál es esa relación entre educación e investigación? ¿Cómo participa la ciudadanía en estos procesos de investigación? Entonces es como una pregunta muy global en relación a esa cuestión entre la educación y la investigación, que ambas van juntas. ¿Cómo lo ven ustedes desde la propia experiencia de las que hacen parte y de las que diariamente construyen educación? Iniciamos con Angie. Angie, te escuchamos. Listo. Entonces, bueno, ahí es importante tener en cuenta que para todo ámbito investigativo y educativo hay que leer y escribir, ¿cierto? Creo que es algo que es importante, por favor. Bueno, en esta visión de la educación comunitaria y desde una perspectiva investigativa, generalmente se ha comprendido que esa investigación, digamos que le toca muchas veces a la academia, ¿cierto? Entonces creo que también es poder como romper un poco estas barreras y comprender que en los procesos de base también se construye investigación. ¿Cómo se ha caminado esa investigación y esa educación? Pues a partir de construcción de metodologías participativas, por ejemplo, ¿cierto? En esa visión de lo comunitario, pues todo el tiempo se están desarrollando acciones, actividades, metodologías que debe ser, en este caso, que impliquen esa visión participativa y colectiva. Hablamos también de elaboración de proyectos y rutas de exigibilidad. Para el caso de la Corporación Semillas de la Tierra del Sol, se han desarrollado desde las vías de derecho, planes de manejo ambiental, la construcción de documentos para planes de manejo ambiental. Hablamos, por ejemplo, de rutas de derechos, como la construcción de derechos de petición, acciones de tutela, acciones colectivas, que en este caso están enmarcadas en la Constitución colombiana, pero que están orientadas justamente a dar cuenta de una exigibilidad desde una visión, pues sobre todo en este caso colectiva y de derechos fundamentales y ambientales, ¿no? En doble vía. Hablamos en este caso en esa elaboración de documentos para poder sistematizar experiencias, para dar cuenta de elementos de caracterizaciones, por ejemplo, mucho pasa también con
los trabajadores y trabajadoras sociales en este ámbito, ¿no? Que es en este caso no solo hacer la lectura de esa realidad, sino poder construir elementos de caracterización, de dar cuenta de las problemáticas, pero también de las posibilidades de la transformación. Creo muy importante que en esta ruta de investigación, pues justamente también teniendo en cuenta lo que menciona Ricardo, tiene que ver con ese compromiso, ¿cierto? Pero ese compromiso también orientado a dar cuenta como de esa disciplina que se debe tener también en el ámbito popular y comunitario, ¿no? O sea, no puede ser la lectura de que, como trabajo desde lo popular, como trabajo desde lo comunitario, entonces no tengo cierta rigurosidad con los procesos, no, todo lo contrario, tenemos una gran responsabilidad alrededor de ello. Hablamos también de la importancia de participar en propuestas, en convocatorias, participar, por ejemplo, en postulación de ponencias, en la formulación pues, de proyectos que nos permitan no solo una gestión propia desde lo económico, desde esa autonomía económica, sino que al tiempo aporta justamente a esa visión de la investigación. Entonces creo que esos serían como algunos elementos que constituirían esa perspectiva de la investigación social, de la investigación comunitaria y en efecto una investigación pues, que sea participativa. Entonces sería hasta ahí. Vale, profe Joana, ¿qué podrías comentarnos también de esa relación entre la educación comunitaria y popular y la investigación? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos, de la población en estos procesos? Vale, muchas gracias. Bueno, pues creo que desde la licenciatura en Educación Comunitaria nosotros somos un programa de formación a maestros y maestras. Es un programa que tiene una particularidad también en términos de entender lo investigativo, ¿no? Entonces la apuesta también es contemplar y fundamentar, y se hace desde allí, que la labor investigativa no es una labor exclusiva de ciertos sectores sociales de la academia o que no es únicamente exclusiva de ciertas disciplinas del campo, digamos, de las universidades, sino que es un ejercicio que es también con natural al ser humano, ¿no? La posibilidad de hacerse preguntas, de tratar de entender el mundo que le rodea, de hacerse y plantearse inquietudes alrededor de qué pasa en su realidad y de cómo se puede también cambiar y transformar lo que le rodea en términos de las estructuras también que le afectan en términos de injusticia, de desigualdad. Y en esa vía, pues hay una comprensión también y es posible hacer procesos investigativos a partir de metodologías muy participativas, en donde todos y todas hagamos parte de la construcción de conocimiento nuevo y situado, contextualizado, que nos permita dar cuenta y abordar esas problemáticas que nos afectan directamente. Entonces, nuestra apuesta formativa implica que desde el segundo semestre de formación hay ejercicios que posibilitan la reflexión sobre el contexto, la reflexión sobre las prácticas educativas, y acá también hay una apuesta política, ¿no? Consideramos que todos los maestros y maestras, a partir de la reflexión sobre su práctica, construyen conocimiento y construyen saber y también posibilitan la creación de investigación. En ese sentido, la fuente principal de ese conocimiento es la práctica misma, es la pregunta sobre lo que les rodea y sobre la posibilidad también de transformación desde el quehacer mismo y desde la pedagogía misma, ¿no? Entonces, hay allí una apuesta de formación, una apuesta de comprensión de la investigación en donde somos sujetos y sujetas que podemos construir también nuestra propia realidad a partir de la reflexión sobre nuestro propio contexto. En esa vía, pues digamos, hay metodologías de la investigación y hay apuestas epistemológicas también desde la investigación que se han venido posicionando cada vez más en el campo académico, que se derivan justamente de los aportes, como ya lo ha mencionado Angie, de Falsborda, en términos de la investigación, acción participativa, en donde la relación con las personas que participan de las investigaciones no es de simplemente contribuir a partir de entrevistas a unas preguntas que se hacen algunos expertos o investigadores, sino es justamente tratar de identificar cuáles son los problemas que afectan a esa comunidad, a esa población, y qué es posible hacer con ellos y con ellas
en perspectiva de transformación, de transformar esas problemáticas. Entonces, hay allí una apuesta también epistémica distinta en esa construcción de conocimiento, en donde también las personas en sí mismas ya desde sus prácticas de supervivencia, de estar en los territorios, de defender los territorios, tienen unas apuestas ya también de conocimiento, y es justamente lo que se hace también desde lo investigativo, ¿no? Como reconocer esas trayectorias de vida que en sí mismas también aportan procesos de conocimiento y de transformación. Ubicaría esos elementos como adicionales pues al ejercicio. Vale, vale, muchísimas gracias, profe Joana, por los aportes. Ricardo, ¿consideras que hay algún elemento que podamos agregar a lo que ya nos han comentado los profes sobre esta relación entre educación e investigación en el campo comunitario y popular? Quizás compartir las fuentes de acceso a la información. O sea, las fuentes de información que, por ejemplo, tiene la Universidad de Granada, imagino que esta universidad también, bueno, nosotros no la tenemos en la pedagógica. O sea, porque no vamos a pagar 1 millón de euros en la pedagógica para acceder a una base de datos. No sé cuánto será el presupuesto de la pedagógica, no se compara con el de la Universidad de Granada, que son 500 millones de euros, ¿no? O sea, ya hay una brecha. Compartir la información, o sea, poder acceder, o sea, virtualizar eso. Quizás es la única forma que yo diría también, como en temas de investigaciones, hagámoslo práctico, hagámoslo digerible, hagámoslo sencillo, que todos lo podamos entender. Volver a los periódicos, a los blogs, si te quieres volver una presencia, o sea, que la gente lo lea, que pueda acceder. Un libro de 500 hojas nadie se lo va a leer, o sea, uno lo lee porque le toca, o es trabajo porque le gusta, pero la gente en la calle, la gente que lo necesita, no está. Hagamos las cosas digeribles para todos, ¿sí? O sea, y accesibles. Creo que eso sería lo único. Bueno, vamos a dedicar los últimos 10 minutos antes de pasar a preguntas del auditorio a una pregunta más, que tiene que ver con un ejercicio de autocrítica. Esta pregunta dice, una de las críticas que se le hace a la educación comunitaria y a la educación popular tiene que ver con lo difícil que es medir o evidenciar el impacto de sus procesos educativos, ¿no? En este sentido, ¿cómo evaluar los procesos de educación comunitaria y educación popular de cara al fortalecimiento de la acción educativa y la proyección futura? Es decir, ¿cómo medimos que lo que estamos haciendo está impactando? ¿Cómo autorreflexionamos en esos ejercicios de indagarnos? ¿Y cómo lo hacemos desde el mismo movimiento, reconociendo a las personas y a la población que está dentro de esos procesos educativos? No sé si Joana, Angie o Ricardo quieren comenzar. Sí. Dale, te escucho. Bien, bueno, yo les he dicho también a las estudiantes en este sentido, y es que me raya un poco esa visión de la evaluación, ¿no? Entonces todo el tiempo queremos evaluar y medir y tener como es todo controlado, ¿no? Entonces creo que más que una evaluación lo pensaría en términos de valoración, de dar cuenta de cuáles son esos aportes significativos que dan cuenta de los procesos comunitarios y populares. A partir de ello creo importante, uno, pues la importancia de ser muy juiciosos en ordenar la información, creo que es fundamental, ¿cierto? Tener como esos bancos de datos, poder ir de algún modo como organizando todo el desarrollo epistemológico, pero también el desarrollo práctico de las experiencias que tengamos con la comunidad. A partir de eso, pues está muy aunado con el punto anterior, y es la visión de la sistematización de experiencias, también como un ejercicio que dé cuenta de esa valoración o de cuál es el impacto que tienen los procesos educativos en la educación comunitaria y popular. Comprenderíamos también que la participación es fundamental, ¿no? O sea, cuando estoy en un proceso comunitario de base y hay personas que participan pero que luego vuelven y no vuelven solas, sino que traen a otra persona, ¿cierto? Creo que eso también es un modo como de evaluar el impacto que se tiene con la comunidad, y es justamente con esa participación sentida y profunda.
Otro modo, digamos, de dar cuenta de esa valoración, ¿cierto? De ese proceso de lo comunitario, tendría que ver con cómo se implica también la comunidad. Es decir, para el caso concreto de la corporación, uno de los elementos clave ha sido el implicamiento de la comunidad, de los vecinos y vecinas, en la separación de residuos orgánicos. Entonces, que madres cabeza de hogar vayan hacia el humedal, ¿cierto? Que lleven, en este caso, ya sus residuos orgánicos, que hagan la separación en casa, es un elemento fundamental y que en este caso nos da cuenta de una valoración, pues justamente de esa incidencia que se está teniendo en la comunidad. Hablamos también, y creo que es muy importante en este énfasis de la valoración, y es el construir memoria, ¿no? Primero porque la memoria es muy frágil, segundo porque en esta visión, pues justamente de entender el lugar histórico que tenemos en ese momento, el lugar de enunciación, ¿cierto? Que tiene que ver con lo ético, con lo político, es fundamental dar cuenta de la construcción de esa memoria, ¿no? Entonces, pues es una responsabilidad justamente desde esta educación social, comunitaria y popular, poder constituir esa memoria, ¿no? Poder recoger esa memoria que tenemos. Creo que esos son como elementos claves para poder hacer como esa medición. Creo que también se puede participar de otros eventos, como por ejemplo ponencias, participar de estos encuentros amplios donde podamos también contar pues, lo que se está haciendo, ¿cierto? Porque muchas veces nos quedamos como en lo local, en lo pequeño, de pronto no damos cuenta del impacto que estamos teniendo, pero cuando vamos a otros lugares o cuando tenemos la posibilidad, en este caso, de contar las experiencias a través de estos elementos sincrónicos, ¿cierto? Nos permitimos, pues, justamente valorar la importancia de lo que se está haciendo en el territorio. Entonces, pues, muchas veces como que leemos lo local como si fuera muy pequeño, ¿cierto? Como si no tuviera un gran impacto, pero cuando damos este ejercicio de poder dialogar de esas experiencias, de poder dar cuenta de estrategias, de elementos que son clave, pues también dependiendo del lugar donde nos encontremos, pues vamos a dar cuenta también de ese ejercicio de valoración de lo comunitario y de lo popular. Dejaría hasta ahí. Vale, muchas gracias, Angie. Ricardo quiere aportar algunos elementos de cómo medirías, evaluarías, y si lo ve relevante o no. Angie nos decía un poco esa crítica a la medición, pero sí un poco que es necesario, ¿no? Que es necesario leer qué estamos haciendo en el contexto y hacer la autocrítica, digamos, todo el tiempo. Entonces, no sé si tú dentro del proceso que desarrollaste en los experiencias populares hacían estos ejercicios de autocrítica, de evaluación. ¿Y cómo los hacían? Bueno, creo que el primer resultado es que pudimos acceder a la universidad. O sea, pudimos estudiar, ¿sí? O sea, entonces como que sin hacer un ejercicio, digamos, que los chicos puedan acceder a la universidad, ya es un logro. De mirar cuántos están pasando y cuántos no, y cuál es la dificultad que tienen. Y están estudiando lo que quieren estudiar, porque esa es otra cosa, no es, yo voy a estudiar educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Pues no creo que, digamos, sea la primera opción de alguien en su cabeza o de un padre, ¿no? Como, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Esto? Educación social. Educación social, ¿de qué vas a vivir? Sí, ese tipo de cosas, como que puedas hacer el esfuerzo y que puedas pasar, ya es un buen indicador. En la educación en derechos humanos, cuando trabajamos con temas de derechos humanos, pues seguimos vivos, seguimos vivas, ¿sí? Entonces es un excelente indicador. ¿Sí? En la educación comunitaria, profe, estamos acá. ¿Sí? Evaluar desde la práctica de lo material, de lo vivido. Claro, o sea, estamos haciendo un quehacer, ¿sí? Estamos viviendo, o sea, que en la sistematización y que haya otros métodos y otras pruebas de evaluación, pues también, pero es que la evaluación está viva, o sea, estamos en todo el tiempo. Yo en la universidad acá me hicieron un examen después de 15 años. Yo no había hecho un examen, ¿sabes? Y volví a este método de evaluación. O sea, que claro, entendemos que todo es necesario, pero volvimos a eso. Y que si tenía una pregunta mal, me restaban un punto. O sea, como que yo no entendía eso. Aún no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, son las lógicas de cada cuestión. En Italia, cuando tú estás haciendo una evaluación oral, es cargadito la cosa, es diferente.
pero creo que la evaluación de la educación popular, la educación comunitaria, la educación social es cuando vemos que la gente está incidiendo, que va tomando un poco, digamos, asumiendo las riendas de su situación, de sus causas. Me gustaba eso que decías ahora de la evaluación está viva, y es que yo creo que entre los procesos comunitarios y populares la evaluación se ve así, se ve viva, o sea, se ve cambiante, se ven los aportes constantemente, o sea, es como un sujeto que hay que sistematizar, que hay que irlo trasladando como a metodologías como la sistematización de experiencias como otra, pero entenderlo como un ser vivo que está ahí, que suceden cosas todo el tiempo y que hay que reconocerlas como impactan en la vida cotidiana. Entonces, creo que sí hay un ejercicio evaluativo que es obviamente cualitativo, pero que sí es, que es muy bien reconsiderado en el campo de la educación popular y comunitaria. La profe Joana tiene algún elemento también que quiera señalar dentro de estos ejercicios de medición, evaluación de la práctica comunitaria popular. Sí, yo creo que ratifico mucho la necesidad de cada vez generar mayor diálogo y articulación entre eso que es la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa desde nuestros lugares también epistémicos otros. Es decir, hay que darle sentido también a la manera en la que recogemos datos, para qué los datos y qué sentido tienen. Y creo que desde allí y esa pregunta por cuál es el sentido es que tendríamos que también ir cualificando también las maneras en las que hacemos sistematización de las experiencias comunitarias, porque necesariamente tenemos que hacerlas. Es decir, con cuántas personas trabajamos, cuáles son sus condiciones socioculturales, económicas, de acceso a la educación, qué tanto se transforman sus condiciones de vida a partir de los ejercicios que realizamos. ¿Existe un impacto también allí o no? Porque decimos que queremos hacer transformación y que las personas participen en política pública, que hagan incidencia, que transformen su contexto social y cultural, pero si no tenemos una línea de base que nos caracterice el antes, ¿cómo sabemos si el impacto real es o no es realmente contributivo también a la transformación de la realidad? Y además que trabajamos con asuntos humanos, con problemas humanos comunitarios que implican también una mirada desde múltiples disciplinas, y eso implica la necesidad de estar en diálogo con la mirada antropológica, sociológica, psicológica también, filosófica también de lo educativo. Entonces creo que la apertura que debemos tener a esa posibilidad de diálogo inter y transdisciplinar es absoluta, y creo que es uno de los retos también allí, ¿no? No creo que se trate como de una oposición a todos los estándares de medición, que por supuesto tienen toda la crítica en esa perspectiva de leer todo desde una perspectiva neoliberal y únicamente desde las cifras o personas iguales recursos, sino de darle un sentido también humano y transformador al uso de otras metodologías para cualificar mucho más lo que hacemos y de darle mucho más sentido y posicionamiento a esas búsquedas en procura justamente pues de la dignidad humana y de las libertades, de la democracia también como posibilidad que está en crisis también en el mundo entero, ¿no? Entonces creo que sí se requiere mucho más esa integración y cualificación de nuestros procesos comunitarios. Vale, bueno, ya dejaríamos ya un espacio para preguntas. Si hay preguntas también en la Corporación Minuto de Dios, también las recibimos, a ver si podemos tener unas 2, 3 preguntas y las abordamos. ¿Hay alguna pregunta aquí? Bueno. Un comentario. Dale. Yo siento que muchas veces se malentienden los procesos evaluativos y se confunden con pruebas estandarizadas. Como profesores, educadores sociales o que nos dediquemos a la educación formal o no formal, debemos entender que la evaluación es un proceso y debemos mirar la evaluación procesual. Y hay elementos de la evaluación que también son formativos, que nos lleva a una nota. Y tal como decía Joana, son esos elementos que los tenemos que incorporar en nuestra labor, en nuestro quehacer docente. Sea desde la comunidad, sea en la escuela, sea como sea. El problema es que, claro, probablemente este modelo económico quiso estandarizar todo y hasta nosotros los profesores creemos que la evaluación es una nota. Y la evaluación no es eso. Y hay que sacarnos de la cabeza que la evaluación es una nota, que es un proceso estandarizado, porque eso hace que no se entienda lo que realmente es la evaluación.
Lo quería decir porque siempre ha estado este problema, incluso siento que acá en la universidad con nuestros profesores también lo vivimos. Y hay que entender y hay que comprender que es un proceso, el proceso es el que se evalúa, no el producto. Eso. Vale. Vale, muchas gracias. Estaba muy callada. ¿Aquí tenemos alguna pregunta de tus estudiantes o desde la bella Suacha, tierra de mi tierra? Porque si no es así, Pues no tenemos preguntas, pero sí aportes. Entonces, vale, escuchamos. pues como creo que no te escuchan, pero levántate un momento. Como como digo un nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Villagna, un saludo para todos. Como estudiantes de trabajo social e información, como nos parece muy importante es como más la invitación a la acción, pero también es buscar ese equilibrio entre tal vez, digamos, los aportes a la investigación, como sabemos que adquirimos una responsabilidad bastante grande al estar estudiando esta carrera, como con la sociedad, digamos que el amor que uno le adquiere a esta carrera frente al apoyar a ese cambio social y al apoyar a esas investigaciones, tal vez, digamos, acá en Soacha para nosotros es bastante importante apoyar a todas nuestras comunidades, que como bien lo decía, hay muchas personas de muchos distintos lugares de Colombia, y no solo de Colombia, sino de otros países. Entonces, como acá Colombia es un país muy rico a nivel de la diversidad, pero digamos que acá en Soacha, como nosotros en prácticas y demás, hemos logrado identificar bastante eso, entonces es como darle la importancia a todos, pero también como trabajar desde ese lugar de la equidad, como darle las herramientas y lo necesario a todas las personas como para que puedan tener ese bienestar que se busca, ¿no? Entonces, como me pareció bastante importante, como lo que mencionaban todos, como frente a esas distintas herramientas que hay que buscar para como apoyar y visibilizar todas estas acciones que realizamos y como, para brindarles a las personas esas herramientas que necesitan para alcanzar esas metas, como esa vida esperada que uno debería poder tener y eso es todo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna aporte? No. Muchas gracias. Vale, agradecer a los estudiantes del grado de Educación Social, perdón, del grado de Trabajo Social, de la Corporación Minuto de Dios. ¿Dónde está? El general que tenemos. Sí, el profe, tenemos un aporte o pregunta. Es una pregunta para Angie. En el cartel, en uno de los carteles que has mostrado, aparece la palabra minga. Es un trabajo trabajo comunitario. Quiero decir, nosotros no tenemos esa palabra en castellano, pero tenemos otras que hemos olvidado, porque nosotros también tenemos nuestras tradiciones comunitarias. Y entonces me gustaría que nos explicases qué hicisteis y con quién lo hicisteis. Y si no es, o sea, si una de las cosas buenas que tiene la educación comunitaria no sería recuperar toda una serie de actividades, de prácticas culturales que tienen un arraigo muy fuerte en esos países y que por lo tanto pueden conectar a muchas generaciones, que pueden recabar la aceptación de gente que incluso puede estar lejos o que ha rechazado también incluso sus orígenes. Y es un asunto que a mí me lleva, aunque no he leído suficiente, pero me parece que es una parte fundamental de la, o sea, quiero decir que tendemos a considerar lo común como una cuestión meramente, o muchas veces una cuestión meramente social, pero el común es fundamentalmente el gobierno de algo, de cosas. El común no es solo lo que la gente puede, o sea, en España teníamos los bienes comunales, hay un proceso de recuperación, o no sé, y el común no era solamente el aprovechamiento de los beneficios, era fundamentalmente el común que consistía en el gobierno, más
Y esa perspectiva del gobierno de las cosas, a mí me parece que no la tenemos muy... O sea, no está entre los objetivos fundamentales, pero es lo que permite mantener las dinámicas de vida comunal, ¿no? Entonces, la recuperación de los humedales, ¿no? Como bien común, la recuperación de la educación, ¿no? Como un bien común, ¿no? Sí, a lo mejor cómo conciben ellos el común y cómo han montado esas experiencias de común. ¿Cómo has montado toda esta experiencia, Ricardo? De repente vas allí y dices, yo no he aprobado y voy a ayudar a los chavales nuevos, o ¿cómo es eso? Entonces, ¿quieres que te... Sí, o alguien también, sí, ¿qué es eso de la minga? ¿Qué significa? ¿Qué es eso lo común? ¿Saben qué es un humedal todos? ¿Sí? No, para que alguien nos explique qué es una minga y qué es un humedal. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias también por la escucha, ¿cierto? Por la escucha activa en este tiempo que hemos estado aquí conversando un poco de nuestras experiencias. Cuando hablamos de minga, hacemos una referencia a los saberes y a las prácticas de nuestros antepasados, en este caso indígenas, y minga tiene que ver con el trabajo, ¿no? El trabajo colectivo y el trabajo en el territorio. Entonces, es como una frase también muy dada hacia esa visión profunda de la acción en el territorio, ¿no? Entonces, la minga se hace con la olla comunitaria, la minga se hace con ese encuentro entre vecinos y vecinas, la minga tiene que ver con una acción o un trabajo que no es remunerado, ¿cierto? Pero que es un trabajo voluntario desde el cual se busca en este caso aportar a un territorio, ¿cierto? Podemos hacer, por ejemplo, minga para siembra de árboles, ¿no? Lo que significa en este caso no solo sembrar el árbol, sino en este caso ahollar la tierra, poder tratar la tierra, poder compartir con otros y otras alrededor de este ejercicio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de minga, hacemos referencia desde esa visión cosmológica, pero también desde una visión pues muy sentida que tienen nuestros pueblos originarios, y es el trabajo en la tierra, ¿no? Es el trabajo colectivo, es el trabajo con comunidad. Entonces, es la relación que tendríamos en este caso con la perspectiva de la minga. ¿Sí contesté tu pregunta? ¿Se abordó la pregunta? Sí, se abordó la pregunta. Sí, se oye la minga. Sí, vamos. Vale, muchísimas gracias, Angie, por tus aportes sobre que la minga también es esa minga representa un poco esa cuestión de lo común, ¿no? Ahí está muy representada. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más? Yo quería lanzar una pregunta, ¿no? En relación, habéis hablado de temas de investigación, de construcción de conocimiento, etc. Y sí que quería preguntar por los temas de sistematización de experiencias, que por lo menos desde mi experiencia de contacto con diversos países de Latinoamérica, se está planteando en algunos lugares como una forma de construcción del conocimiento colectivo desde los propios actores que participan en las experiencias, bien sustitutivo o bien complementario a otro tipo de saberes o de conocimientos académicos que pueden darse lugar en las investigaciones, pero que también en cierto sentido lo que está haciendo es poner en el centro, ¿no?, la importancia de los participantes en las experiencias comunitarias como, no solo como actores prácticos o que actúan, sino que esa misma experiencia del proceso de construcción comunitaria es un proceso también de construcción de conocimiento válido y que puede ser incluso estudiado en las universidades. Y un poco desde ahí, ¿no? Porque me parece que es un elemento también importante a tener en cuenta. Un poco quería preguntaros desde ahí si habéis hecho ese tipo de experiencia en vuestros proyectos y un poco desde dónde hacéis la reflexión para incorporarlo a estos procesos. Veo la profe Joana está sintiendo, no sé si la profe Joana nos puede, porque sé que la licenciatura ha hecho varias o ha acompañado varias experiencias de sistematización. Entonces, inclusive entre la misma educación comunitaria es un ejercicio de sistematización de toda la licenciatura, entonces creo que nos puede ayudar con esa pregunta. Vale, Joana, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente,
Pues la sistematización de experiencias se constituye pues, en el campo de la educación comunitaria y popular como una de las propuestas pedagógicas e investigativas de producción de conocimiento situado que se genera desde los mismos procesos organizativos y comunitarios, es decir, identificando justamente en esas relaciones, en esas reivindicaciones y en esos propósitos colectivos y comunitarios qué aportes al conocimiento social, de reivindicación de derechos, de resolver o solventar problemas comunes, se asumen también en esos procesos, ¿no? Entonces, hay sistematizaciones de experiencias, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, de ONGs o que hacen, digamos, como un recorrido un poco como de su propia trayectoria. Entonces, acá lo que se encuentran es un volumen de información muy grande sobre lo que ha significado su práctica y sobre esa documentación y esa pregunta sobre su trayectoria empiezan a consolidar un poco como la sistematización de experiencias y a la luz de esos procesos empiezan a identificar esos aportes en términos de construcción de sujetos de formación política, de incidencia en los territorios, de incidencia en la política pública, entre otros hallazgos que también se tienen justamente a partir de la sistematización de su propia experiencia. La sistematización es uno de los ejercicios, pues digamos, como investigativos que más se vienen posicionando y como lo mencionas, efectivamente va teniendo cada vez más cabida en el campo también académico como una posibilidad investigativa que tiene todo el rigor, que implica también un ejercicio muy fuerte también de fundamentación y que genera también un aporte a la construcción de conocimiento. Entonces, creo que son estos elementos desde la sistematización de experiencias que en América Latina se vienen gestando, posicionando, que contribuyen justamente a la ampliación de la mirada en el campo de la educación, en la mirada de los derechos humanos, en la mirada de lo comunitario, del trabajo social, de la sociología, de la antropología, como experiencias allí que tienen que un relato también importante y una narración también muy, muy significativa a partir de esa práctica de los y las sujetos que participan también en esos procesos de sistematización de experiencias. Creo que claro, hay, digamos, como bastantes posicionamientos que se vienen haciendo, pues digamos en Centroamérica de manera particular, por ejemplo en Guatemala, con Oscar Jara, por ejemplo, Marco Raúl Mejía, acá en Colombia, hay unos aportes significativos también en el Cono Sur, que también desde la mirada sobre la memoria histórica también se hacen, también en esa búsqueda de sistematizar las propias reivindicaciones también que se han hecho, por ejemplo, en términos de la pedagogía del nunca más, como también una posibilidad de entender en ese recorrido de más de 30 años que se tiene en estas perspectivas de pedagogía de la memoria, como cuáles son esos aprendizajes también que se han venido constituyendo desde los movimientos sociales, ¿no? De las madres de la Plaza de Mayo, desde las propuestas en Guatemala también del nunca más, es decir, hay unas apuestas también muy, muy vinculadas a esa mirada local también y a reconocer los impactos del contexto sociohistórico en esas apuestas comunitarias y pedagógicas y a partir de allí en la sistematización de experiencias van emergiendo también esas miradas contextuales. Creo que son algunos de esos elementos y que vienen teniendo cabida allí. Vale, profe Joana, muchísimas gracias. Bueno, ya queda cerrar el seminario, pues agradecerle a todas las personas que vinieron hoy, a los compañeros del máster, agradecer a la coordinación del máster que nos facilitó también la oportunidad de abrir este espacio, agradecer al profesor Carlos Peláez por facilitarnos su tiempo, por facilitarnos su clase, al profesor Carlos Martínez también por comprometerse en el desarrollo de este seminario, agradecerle enormemente a nuestros ponentes, a la profe Joana, a la profe Angie, al profe Ricardo que nos acompaña presencialmente hoy, que teníamos la suerte de que estaba en Granada y pues lo trajimos y para que nos acompañara. Entonces, nada, agradecerles, esperar que esto sirva para hoy conectamos 3 instituciones que me pareció muy interesante, conectamos a la pedagógica, a la corporación en minuto, conectamos a la Complutense de Madrid. Entonces, bueno, creo que este es un escenario que fue súper enriquecedor y espero que acá podamos sacar unas conclusiones, podamos escribir algo sobre eso, esta tarea para que la lleven.
vamos a dar un tiempo a terminar lo que tenemos del máster. Yo seguro, como organización seguro nos estaremos bueno, y también agradecerle a nuestra administración que Agradecer también tu trabajo y tus relaciones. Gracias. Bueno, Chicos de hasta luego. Desde Soacha. Hasta luego, nos despedimos de todo. También. Adiós. Gracias. Qué pena. Hasta luego.